Listo, muy buenos días. Muchísimas Hola. gracias a quien está sintonizando. Poco a poco ahí que les avisarán que por aquí estamos. Hola también en Instagram. Estamos así como con dos cosas a la vez, por si nos ven eh, Volteando a un voltear, lado y a otro. ajá, así como hablando a varias cámaras. Ah. Pero muchas gracias. Vamos a dar como siempre un tiempito ya para empezar en el tema, en lo que Facebook les avisa que estamos transmitiendo. Hoy estamos con Deneb de Tribu Coaching para Papás. Muchísimas Sí, gracias. Ya por fin se nos hizo. sí, me sentí como hasta que se me hizo Manuelito. Deneb Sí. y yo tenemos, ahorita ella les platicará un poco más de su proyecto, pero además tenemos un grupo de apoyo a la lactancia y la maternidad, ya que tiene muchísimos años y colaboramos juntas en muchas cosas y no habíamos tenido la oportunidad de hacer un live. Además con este tema que es tan controversial, tan importante ahora en la crianza, que genera tantas dudas y pues ya se Y nos hizo. sí, hasta, de hecho, cuando lo publicó Alondra, sí, así como que, ¿por qué no se les había ocurrido? Sí, es cierto. Sí, Ya muchos años, igual platícanos un poquito de Tribu, Lau. bueno, Tribu tiene ya 5 años que empezamos este proyecto y bueno, básicamente es un proyecto en donde acompañamos a las maternidades y a las paternidades en todo el proceso de crianza, porque es como cuando estás embarazada, pues hay un montón de cosas en donde te informan y te van diciendo y te acompañan, pero cuando ya tienes a tu bebé y te lo dan, dices, y ahora de aquí, ¿qué sigue, no? Y Claro. entonces Tribu nos encargamos como de hacer ese grupo de apoyo para, para que la maternidad esté como Contenida. contenida, exacto. Y entonces en ese camino pues hemos encontrado, por supuesto, alianzas como Alondra con Además Más que yo Corazón. me estaba acordando, pero la verdad es que nosotras vamos como mucho tiempo atrás, casi, no sé tú cuándo empezaste, pero yo recién que empecé Más Corazón hace ya 4 años, casi 5 vamos a cumplir. Me acuerdo que las busqué. Y hemos como estado en el camino ahí empujando un poco al cambio de paradigma de la crianza, Sí, entonces está muy padre. haciendo, no, gracias a Muchas ti por la gracias por estar invitación. aquí. Pero ahí andamos, sembrando y sembrando. Como decía, yo le decía, no sé con quién platicaba el otro día, decía, ahorita un poquito como toda la concientización de estos temas y que vamos también a hablar durante el live, es un poquito estar picando piedra, ¿no? Esperemos que en algún momento sea nada más un camino que hay Sí. que recorrer un poquito más sencillo, con más información. Porque al final es eso, estamos nada más como eh, pues abriendo un poco el camino para las otras generaciones Ujú. y la verdad la idea es pues que nuestros hijos la tengan mucho más leve, pero pues se ve que no va a estar tanto, pero ahí vamos. No, la verdad es de que cuando las mamás o los papás te ponen algún comentario de que, esto me sirvió para que Claro. yo puedo trabajar diferente con mi hijo, para que yo pueda entenderlo mejor o pueda cambiar mi chip, pues ya ahí es como que, bueno, sí, Claro, sí estamos haciendo algo. ahí va. Oigan, y pues el tema de hoy es crianza respetuosa contra crianza sin límites. Hay una confusión, me atrevería a decir que un poquito generalizada, ahora que ha empezado a tomar mucha fuerza la concientización en la maternidad, la parentalidad positiva. Eh, se tiene la creencia, y bueno, porque el péndulo, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Se fue al otro lado, ahorita que Lau nos platique un poco de estilos parentales, pero se tiene como esta creencia de que una crianza respetuosa, una crianza consciente es como una crianza donde no hay límites, donde hay hijos desobedientes, que son groseros, que de grandes no se enfocan, no logran nada, que no hay metas, que no hay orden, ¿no? Y entonces mucha gente por eso tiene reservas o incluso miedo, dudas en cuanto a si le gustaría conocer estas herramientas que te da la crianza. Justo por eso hoy, Este es el tema de hoy, ¿eh? el tema de hoy, y queremos explicarles a fondo eh,
cuál es la diferencia, y para esto igual vamos a empezar un poquito hablando de estilos parentales, Sí, ¿no? de hecho, antes de entrar como de lleno, quiero platicar una anécdota que se me hace como que le da sentido a esto que dices, ¿no? Y es que pues desde que estábamos esperando a Saúl, desde antes incluso, empezamos como a sensibilizar a la familia en todo este tema, ¿no? Y de cómo es la crianza respetuosa y que los derechos de los niños, bla, bla, bla. Y entonces, un día estábamos en casa de mi mamá y estaba mi abuelito sentado en el comedor y estaba Saúl con una papaya así enfrente de él y con una pluma picando, ¿no? La papaya. Ajá. Y entonces mi abuelito estaba así como que, ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Porque me decía, ¿pero qué hago si no le puedo decir que no? Y yo, es que no le puedas decir que no. A ver, así no va. ¿Cómo salgo mi papaya? Sí, o sea, estaba muy agobiado porque decía, bueno, y ahora con todo esto que nos has dicho, ¿cómo le hago si no le puedo decir que no? O sea, pues no, es que eso no es la crianza respetuosa. O sea, por supuesto que hay que establecer límites y eso que está haciendo no es algo que esté bien. Claro. Entonces sí, pues quitaré la papaya, explícale y no sé qué. Ya hicimos toda la intervención y al final entendí esa parte. Pero la papaya. Sí, pero es eso lo que a veces nos pasa como papás cuando, pues, tienes como todas las herramientas que te enseñaron o que viviste o que traes en tu herencia, ¿no? Sí. Y entonces de repente entras en este mundo de la crianza respetuosa y es como que te quitan todo eso, pero ya no tienes qué. O sea, no tienes cuál es la otra herramienta. Y entonces ahí es cuando empieza como el, pues existe esa creencia de que no le puedo decir que no, ¿no? Porque además nosotros venimos, bueno, nosotros me atrevo a decir como toda la generación de los 80s, ¿no? 80s, 90s, por ahí. No en todas las familias, esto tampoco quiere decir que sea generalizado, pero sí como muy predominante una crianza autoritaria, ¿no? Donde era el yo porque papá lo dice, ¿sí? Y esto se hace así porque yo lo digo. Porque si vives y en te sientas casa, y te acabas el plato. Y cuando tú te mantengas, tú decides, ¿no? Y te pones esto y te peinas así, y te peinas así. Y entonces, incluso muchísimas familias con historia de nalgadas, de violencia, de siempre los castigos y los amenazas, pues son como un poco más comunes, que no debería de ser así, pero a veces sí lo es. Y entonces, claro, cuando uno va buscando como otras alternativas, pasa justo esto que dice Neb, ¿no? Que ok, sí, no, o sea, no quiero ser así, pero entonces todo se puede, ¿no? Sí. No puedo decirle que no. Y esto está como bastante equivocado, porque para que un niño, es un tema como muy amplio y vamos a ir cubriendo, igual si tienen dudas también pueden ir como anotándolas y las trataremos de ir respondiendo, pero esto de que no existen límites, esta falsa creencia de que no existen límites es totalmente equivocada, porque no puede no haber límites. No, y es que al final los límites son eso, como esa guía que te marca. Es como cuando vas en una carretera y existen señaléticas, entonces al final esos son los límites. Que aparte más que límites, yo también los empiezo a normar como, así a nombrar, como normas de convivencia. Claro. Por supuesto hay límites que tienen que ver con la seguridad, pero hay normas de convivencia que pues es necesario como seguir para vivir en armonía. Y al final eso es lo que buscamos, ¿no? Claro. Pero sí, cuando estamos estableciendo límites sin ton ni son, o sea, cuando son límites que no tienen realmente como una razón de ser. Y que solo se vuelve como una lucha de poderes, no porque, pues porque no quiero, porque yo soy tu mamá y porque no quiero, pues ahí es cuando esos límites no tienen razón. Claro. ¿No? Y a ver, explicando, si les pudiéramos, por ejemplo, poner un ejemplo, valga la redundancia. Si nosotros estuviéramos como definiendo 3 estilos, ¿no? Igual hablando un poco de esto que decíamos de que venimos saliendo como del autoritarismo y se fue ahora al polo opuesto, ¿no? Que es un poquito la crianza negligente, ¿no? La permisividad. Y nosotros lo que queremos es buscar un punto medio. Si pudiéramos ejemplificar en un mismo, en una misma situación, como estos 3 distintos estilos. A ver, vamos a ver si lo vamos a hacer. Situación. En el súper, me encanta poner el súper porque es donde más ejemplos veo. Donde todo pasa. Sí, en el súper todo pasa, ¿no? Llegas al súper con tu hijo, hija, quiere comprar algo. Claro. ¿No? ¿A quién no le ha pasado? Quiere un juguete. A ver, voy a tratar de visualizar como una crianza autoritaria. Ahí tu hijo quiere agarrar el juguete, está llorando,
porque no lo puede tener, tú no le explicas nada, no vamos a comprar, se lo quitas, lo pones ahí y el niño está llorando. Te dije que no. Dije que no vamos a comprar juguetes, no venimos a eso. No. Y si sigues llorando, te voy a castigar, si sigues llorando no te voy a dejar ver la tele, si sigues llorando. No nos vamos a bañar en la tina cuando lleguemos. Y el niño llora. Si sigues llorando te voy a dejar aquí. Así, Claro. híjole, sí. Ay, sí, me ha tocado ver en eso. O, no, y ¿no? Claro. El manazo, el golpe. Sí. Y entonces el niño llora, se desregula, como era totalmente de esperarse, porque a mí me gusta mucho siempre hablar de ponerse como en los zapatos de los niños, ¿no? Y me dicen, ay, pues es un juguete, no pasa nada. O sea, sí, pero si tú pensaras que tú vas a algún lugar y quieres comprar algo, no sé, quieres ir al súper a comprar leche porque eso quieres y llegas a la leche y la señorita que te vende la leche te dice, no puede tomar leche. No puede tomar leche, pero no puede tomar leche y si sigue hablando la van a sacar los guardias. O sea, pero que nadie me explicó, sé que no venimos a comprar leche, sé que no es lo mismo y que algunas personas dirán, bueno, pero no es lo mismo porque es un juguete y entonces se le resta mucha importancia, pero quizá lo que me gustaría que resaltara de este ejemplo es que el que no sea importante para nosotros no quiere decir que no es importante para el niño y no quiere decir que no debería de originarle al niño un disgusto, ¿no? Claro, y es que aparte, esa mirada adultocentrista es la que hace que no lo tomemos en cuenta, porque entonces dices, ay, es que es lógico que solo vamos a ir a comprar leche, pues era lógico, venimos al súper a eso. No es lógico, porque entro al súper y veo el anaquel de juguetes, que además está todo estratégicamente acomodado claro, para a la altura de los niños en el carrito. O sea, pues sí. Es lógico que el niño va a querer eso, ¿no? O sea, él no está pensando y no está dentro de tu mente. Pero además eso nos pasa con los adultos también, ¿no? O sea, de repente pensamos que el otro está en el mismo canal y está pensando lo mismo que nosotros. Y no es así. No es así. Y los niños menos, ¿no? Claro. Entonces va así, el niño llora, te han dicho que no es importante que los niños lloren, creciste probablemente que llorabas, ignoraban tu llanto. Con la idea de que cállate, no. En el mejor de los casos amenazaste y se contuvo, en el peor de los casos se puso peor la cosa y entonces ignoras, ¿no? Esa es otra. Porque aparte es la recomendación que dan en muchísimos casos, ¿no? O sea, no le pegues, no le des el juguete tampoco, pero simplemente no le hagas caso. No le hagas caso, porque lo que siente no es importante. No importa. Entonces van ahí, veo esta escena diario que voy al súper. Va ahí una mamá con un hijo llora y llora en el carrito y la mamá así como que, no existes, no pasa nada, aquí voy a comprar. No sé si alguna vez, no sé ustedes cómo lloran o cómo se sienten, pero que ignoren una molestia, que ignoren de la manera en la que te sientas. Incluso a mí me da mucha risa, a veces pongo mucho este ejemplo en las relaciones, justo de pareja, ¿no? O sea, de repente no lloras, pero estás enojada y esperarías que el otro reaccionara, claro, ¿no? Y entonces el otro, como dices, pues ni se da cuenta, y te ignore. No se está dando cuenta que estoy enojada, ¿no? Déjame enojo más. Sí. Entonces, muchas veces también los niños eso hacen, o sea, no se dan cuenta que estoy sufriendo, lloro, grito, como que me matan, y entonces las mamás dicen, oye, pero es que hasta vomitó de llorar y solo era un juguete. Claro, porque tuvo que empezar a escalar. Y ya está desconectado, o sea, ya no tiene la capacidad de regularse solo. Claro. O sea, va escalando, como dices, y entonces llega un momento en el que ya. Tuvo que escalar para hacerte más notorio que no le está pasando bien y que necesita que, escuché, las niñas bonitas no lloran, ya cállate, para que tu adulto, tu mamá, tu persona que se supone que me ama, que me procura, que me contiene, te des cuenta que la estoy pasando mal, ¿no? Sí. Y eso en el mejor de los casos, la verdad, porque es como lo esperado, pero en otros casos, o sea, pues se desconectan de tal forma que realmente ya su emoción ni siquiera no es válida. Cuando sucede mucho también es como ni yo. Y entonces ahí viene otra confusión, ¿no? Mira, es que yo así lo ignoro y se hizo muy bien portado. Y funcionó. O sea, ya le quito, llora poquito, pero ya se va muy bien portado. ¿A costa de qué? Claro. Me preguntaría, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, no? Cuando un niño lo ignoras. Está en juego la salud mental a final de cuentas, porque está dándose cuenta que lo que él desea y lo que él siente no es importante para el otro. Y lo peor, o sea, para el otro que es la persona que lo cuida, o sea, de quien depende a final de cuentas. Claro, se apagan como interruptores. Yo cuando hablamos de
todos los métodos estos para que los bebés duerman más. Y que, pues sí, o sea, lloró y luego ya duerme. Sí, ¿a costa de qué? Sería la pregunta. Y la segunda sería apagan, se llaman métodos de extinción, o sea, van apagando switch cerebrales, emocionales que deberían de estar prendidos y nada más se apagan y por eso ya no hay una respuesta. Eso en el autorito. Sí. Todo en el panorama así, todo feo, todo gacho. Entonces ahora nos vamos hasta el otro extremo. Ajá, porque entonces ya leí algo y entonces me hizo sentido y digo, no, ya no voy a gritar, no voy a regañar, no voy a nada. Corto todo eso que había aprendido y me voy al otro, en donde igual el negligente, el permisivo. Mi Pasa niño lo llora, mismo. Quiere un juguete. ¿Qué haría? Y entonces es, ok, ¿cuál juguete quieres? Bueno, nos llevamos este. ¿También quiero qué? También nos llevamos de qué. Es que yo lo crío con respeto y no hace nada. El niño ha bajado ya del coche porque lo dejaste bajar a que escogiera, tirando todo el súper, ¿no? Sí. Lo estoy criando con respeto, ¿qué pasa, no? Así quiero este y este, escalando a la mamá. Y además llora también, porque entonces también está desregulado, porque no hay esa contención, porque los niños a final de cuentas necesitan esa guía. O sea, es decir, estamos como ayudándolos en esa formación. Y entonces si les damos a ellos esa responsabilidad de que ellos decidan todo, pues ellos están como, imagínense que están como en una pecerita y es una piedrita de pecerita, ¿no? Y entonces que la puedes mover y se mueve para todos lados y es demasiado, ¿no? Y ellos no tienen tampoco esa capacidad de decidir todo lo que sucede a su alrededor, porque llegan estímulos de diferentes lados, llegan estímulos, se me fue el rollo, o sea, llega como diferente... yo estoy pensando que podría ser, y tampoco se me ocurre. Como estímulos, vamos a ponerlo, ¿no? Y entonces el niño no es capaz de regular todos esos estímulos para elegir algo, el camino hacia donde quiere llegar, ¿no? Entonces están todos los juguetes del aparador y bajas al niño del carrito para que escoja. Y entonces, pues, escoge todos y saca todos. Y aparte saca los dulces y aparte no sé qué y los abre. Y entonces uno está solo viendo que pican la papaya. Exacto, sin poder decir que no porque yo soy respetuosa, ¿no? Siento también que en este otro lado del péndulo, hay, en el primero y en el segundo ejemplo, o sea, es el mismo ejemplo, pero en los estilos que estamos hablando, siempre pues hay una falta de respeto al niño, ¿no? Pero siento que especialmente en este, de como una crianza permisiva, hay también como una falta de respeto al entorno, ¿no? Sí. O sea, a las personas que van al súper y les está tocando todo tirado, a las personas que van a un restaurante y hay niños subiéndose a la mesa, corriendo por todos lados. Porque también hay que entender que sí hay actitudes o hay conductas que son esperadas en los niños. Por ejemplo, en el desarrollo normal de un niño, pues es esperado que no pueda estar sentado tanto 3 tiempo, horas, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero entonces evitas esos espacios, Exacto. ¿no? O sea, no es que tengas que dejarlo y que entonces el niño sea libre en el espacio, así, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a una conferencia y entonces yo quiero ir a esa conferencia y mi niño tiene 2 años y por supuesto que quiere estar corriendo todo el tiempo. Bueno, quizás es momento que te pierdas de esa conferencia, porque también importa lo que sucede. Y porque no vas a ir esperando que tu hijo esté sentado, él va a estar queriendo hablar o gritando o sintiéndose poco regulado, igual lloran, pasa mucho eso en las conferencias de los niños que aguantan bien 1 hora y ya después de la hora y media ya como que se empiezan a manifestar más, ¿no? Y entonces aquí, ahorita vamos a hablar como del centro, que es a lo que queremos llegar, pero aquí se da mucho esto y entonces luego por eso tenemos como al grupo de personas que odian, ¿no? Que no vayan los niños, que no sé qué, justo por esto, porque no hay como una asertividad de los papás a poder decidir, o sea, todos los espacios deberían de ser para los niños, ¿no? Pero realmente no todos lo son, y no en todos los espacios un niño la va a pasar bien. Es eso, no es que no puedas ir con el niño, sino es que deberías de pensar aquí, si yo vengo aquí, mi hijo la va a pasar bien. Si mi hijo está haciendo esto, también qué va a pasar con el entorno, porque eso es un respeto también hacia el otro, ¿no? Claro, y ese es justo el tema, o sea, realmente qué tan respetuoso es para mi hijo estar en ese espacio, o sea, qué tan divertido, qué le va a hacer bien, ¿no? Oye, y entre lo permisivo también está como el tema de
Mi mamá tenía una amiga que era así, ¿no? Juanito, te estoy diciendo que ya no te subas ahí, Juanito. Claro. Y el niño ahí desbarajando todo, ¿no? No, eso no se tira aventando. Sí. No, no tires el agua. O las mamás, a veces a mí también me pasa, que traen cargado a su hijo y están platicando y entonces el niño le mete un golpe y así me pega. No me pegues, no me pegues. Y el niño dando zapes, ¿no? Sí. Pero ya le estoy diciendo que ya no le me digo pegue. que no, entiendo que estás enojado, no me pegues, ¿ok? Estamos haciendo esto como a modo, estamos tratando de dramatizarlo un poco, de Hasta hacerlo sarcástico. un poco sarcástico para que entiendan. No es la intención faltar el respeto a nadie, pero sí necesitamos que sea muy exagerado para que se comprenda a dónde queremos llegar, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Digo, a mí me pasa un montón que de repente... andas en friega, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces estás así y está haciendo un desorden de este lado y entonces, Saúl, y obvio no ahí. Que no. Una vez mi esposo, por ejemplo, no sé, tiraron algo en el suelo y entonces mi esposo estaba sentado y le decía, hola, mi amor. Y le decía, tráete el trapeador, Saúl. O sea, evidentemente eso no iba a pasar. Y entonces, Claro. o sea. Claro. A mí me pasa mucho cuando se quedan con los abuelos que tiran cosas y vamos a recoger, hay que recoger, recoge eso. Y el niño ni siquiera está escuchando. ¿Ves? ¿Ves? No hace caso. ¿Es tu estilo? Exacto. No hace caso, nada, este niño no hace caso, ¿no? Y yo creo que ni siquiera entiende, digo, tienen diferentes edades mis hijos, pero creo que ni siquiera entiende la palabra recoger todavía, ¿no? O sea, ¿qué es recoger? ¿Qué implica? Que agarro y aviento más, que agarro del piso y pongo en una mesa, que agarro del piso una cosa y ya. Entonces, nos sucede a todos. Ahora ya hacia un futuro más esperanzador. Sí, a lo que le vamos tirando todo. Exacto. Y que esperamos medio. lograr ese equilibrio. Exacto. Mismo ejemplo del super punto medio. Pero aquí no es, no es como ya estoy en ese momento, sino que todo esto se trabaja desde antes. Claro, entonces, prevenir, ¿no? Creo que es el punto principal en donde yo sé que voy a ir al súper. Primero me aseguro que sus necesidades estén cubiertas, porque ojo, si voy a ir al súper a la 1 de la tarde o saliendo del kinder o no sé, no va a funcionar. Vamos a ir los dos de muy mal humor, ¿no? Entonces, preparar el terreno para que vayan funcionando como todas las cosas. Yo ya sé, porque es que me atrevo a pensar que no solo te pasa una vez que vas al súper y quieres todo. El súper es un lugar complicado de entender para los niños, me parece, pero entonces hablas, ¿no? Hablas y dices, ok, mira, vamos a ir al súper a comprar tal y tal y tal cosa. Yo, por ejemplo, mi hija, le digo, ay, vamos a ir a tal lado. ¿Estás en buen humor de que me dejes comprar algo? Me dice. Y yo, no vas a comprar nada. Uy, qué aburrido, no quiero ir, ¿no? Entonces, puedes ceder en algunas cosas y pues no. Puede ser como, hoy no vamos a comprar nada. Y entonces tendríamos que pensar, que ahorita ya lo elaboraremos un poco más, cómo podría ser divertida la ida al súper para el niño. O hoy sí compraremos pan, ¿no? El pan a todos los niños les gusta. Hoy sí compraremos una cosita de la tiendita de 5 y de 10, ¿no? O sea, existen las tres. Al terminar, eso nos pasa a nosotros, por ejemplo, al terminar de comprar las cosas, nos subimos un ratito al jueguito que está afuera. Ándale. O sea, hacemos como haces algo para todos los integrantes de la familia, ¿no? Es importante que los niños se tomen en cuenta, que sean respetados. Entonces, la necesidad de ir al súper es mía, pero yo también tengo que cubrir una necesidad tuya, ¿no? Entonces veo cómo puedo devolverte eso. Que ojo, aquí es importante reconocer que no es lo mismo que el chantaje, ¿no? Porque entonces también se da esa confusión en donde si te portas bien, te llevo al brincolín. Si te portas bien en el súper, si no me pides una nada, paleta, al final. Y entonces al final eso no es como parte del respeto tampoco, porque lo que estamos haciendo es pues ese condicionamiento al final, claro. ¿no? Claro. Entonces el niño se aguanta como todo eso. Igual apaga, pero para lograr ese objetivo, ¿no? Y la idea es eso, que estén todos incluidos en ese plan, ¿no? De hecho, ahorita me estaba acordando, nos dijeron, mira, yo hago una lista y mi hija la va leyendo y voy a... Ay, no acabo de saber nada.
Ajá, y luego si quiere, dice una mamá, hago una lista, mis hijos la van leyendo, pero si yo quiero llevar algo que no está en la lista, me preguntan que por qué, claro. Sí. Otra mamá en el grupo que tenemos compartió una dinámica muy padre que imprimieron como cositas con imagen del súper, entonces el niño va en el carrito circulando las cosas que se compran, ¿no? Hay que también pensar que en esto que hablábamos de los espacios, no es tan divertido para un niño ir en un carro 1 hora sin poder comprar nada, ¿no? Sin poder agarrar nada, sin poder tocar nada. En algunos casos también funciona que ven algo y le dices, ok, lo puedes tener mientras acabamos de hacer el súper. Entonces van como viendo al osito, bien. Y entonces durante todo tu recorrido del súper tienes que repetir varias veces. Está muy padre, recuerda que lo tenemos que dejar al final. Está muy padre, pero recuerda que se tiene que quedar aquí en su casa. Está muy padre, pero recuerda, porque la repetición es la madre de... Sí. O sea, como que queremos que digamos las cosas una vez y ya, pero no, hay que estar como muy repitiendo. Eso no aplica tanto para todas las edades, a veces es difícil separarse del objeto que compartió el súper con nosotros. Pero además, porque no siempre todo funciona, o sea, no todas las cosas siempre funcionan, entonces es ir como inventando, y lo que decías, lo que tú dices siempre, ¿no? Como la parte de la creatividad, es súper importante, porque entonces esto no funcionó, y entonces tengo que hacer esto, y entonces esto otro, y está. Y es difícil, la verdad es muy difícil, o sea. Toma más tiempo, es cansado. Es complicado porque traes ahí un montón de pendientes después del súper, y entonces tu súper de 1 hora se convirtió de 1 hora y media porque tenías que estar trabajando con tu hijo, pero en realidad lo que estás haciendo es enseñándole habilidades de vida. De convivencia, ajá, ¿no? ¿Sí? Esto que decían, cómo debemos comportarnos. Armando Bastida hizo un post como muy padre de esto en los restaurantes, pero decía, no es que estés perdiendo el tiempo, no es que estés haciendo de más, le estás enseñando a tu hijo cómo comportarse en sociedad, cómo es un comportamiento esperado en la ida al súper, le estás dando otras herramientas de seguir lista, de que a veces puedo verlo pero no lo puedo tener necesariamente, de que a veces sí puedo escoger algo que quiero, ¿no? Sí. Y de entre muchísimos juguetes escoger uno, ¿no? Y entonces eso también genera otras habilidades y se va construyendo relación, se va construyendo vínculos, se van poniendo, no quiero decir poniendo palomitas, porque me parece, pero van creciendo juntos. Pero sí es cansado, no lo vamos a negar, y a lo mejor alguien tiene mamás que, pues no, es que yo no tengo tiempo y yo no quiero hacer eso. O yo tengo 2, o yo tengo 3, y también es bien válido. O sea, es mucho más fácil, creo, hacerlo con 1 que hacerlo con 3. Exacto. A veces podrá ser muy asertiva, a veces te aventarás el súper ahí medio mal negociando de malas, a lo mejor con alguna amenaza. No quiere decir que sería lo ideal que todos lo pudiéramos hacer, pero es que hay veces que es imposible. O sea, no quiere decir que todo el tiempo tenga que ser perfecto, tenga que ser igual, pero si estás tratando de apuntar a eso y estás trabajando, Sandra Ramírez también dice esto, que todo esto de la crianza consciente es como cuando aprendes a manejar, ¿no? O sea, que primero es como el clutch, acelerador, y entonces estás súper consciente, estresado, te tardas horas en arrancar, ¿no? Ok, aquí ahora la dirección para dar vuelta. Y después manejar se convierte ni siquiera en una cosa un poco más sencilla, ¿no? Pero también aquí quiero apuntar algo que es bien importante en la historia que traemos, porque me pasa mucho que conozco mamás y papás que tienen como muy claro a dónde quieren ir con este tema de la crianza, y entonces lo están trabajando así, ¿no? Y entonces siguen como así todas las pautas y todo así, pero hay algo que no sale, o sea, no es como de dentro, ¿sabes? Y entonces se vuelve mucho más difícil. Y entonces el tema de reconocer qué es lo que está herido en ti, reconocer cómo te trataron y pues recuperar como toda esa parte personal es súper importante para realmente poder trabajar. Poder dar, ¿no? Hacer eso siempre es que nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Hacer terapia, como platicar, como trabajar. Siempre la parentalidad positiva es un aprendizaje y me parece que ahí se destacan como muchos valores importantes. Es esto, es como no llegar a ser padre diciendo, no, así yo ya y lo hice, sino que todos los días vas descubriendo algo nuevo de ti, vas mejorando algo, vas equivocándote también, porque equivocarse, híjole, desgraciadamente, pero es parte de aprender. Está o sea, ¿no? Y te equivocas y puedes también con tus hijos decir, oye,
hoy fuimos al súper y te acuerdas que estaba muy desesperada y te grité que por favor ya, fíjate que yo tenía prisa de llegar a tal lado y me gustaría que la próxima vez a lo mejor yo voy a tener un poquito de más paciencia y tú también, ¿por qué no me ayudas con esto? Digo, a lo mejor con niños más grandes, pero siempre se pueden enmendar como la fricción, ¿no? Y ellos tienen unas soluciones bien padres, o sea, al final ellos como entienden realmente de lo que va el asunto y entienden ese proceso y van diciéndote soluciones también. Pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, o sea, no como hoy ya decidí llevar una crianza así y entonces ya mañana mi hijo me va a dar soluciones y vas, pues claro. No, o sea, es todo un proceso. Claro. Aquí también, sobornos también. Ahorita que cerremos un poquito el tema, leemos ni he visto qué horas son, leemos las preguntas. Aquí, bueno, hablamos ya como un poquito en medio de las creencias del respeto, ¿no? Y siempre abogamos mucho por los derechos de los niños. Los niños es su derecho ser respetados, que no se les grite, que no se les pegue, que sean tomados en cuenta, que se traten como personas, porque de repente también pasa que, no, es un niño, ¿qué importa? Es un niño, no sé qué. O sea, yo he entrado a muchas tiendas donde de repente mi hija llega a preguntar algo y ni la voltean a ver. Es como un niño, o sea, como es niño ni te voy a dar el precio porque no vas a comprar, ¿no? Y yo estoy aquí atrás, ¿no? Entonces, esto es como muy importante y es, por una parte, entender que es un tema de derechos también, ¿no? Sí, y es, o sea, no es como una moda, no es algo que realmente tuviéramos que elegir como papás. No es como una cosa hippie, ¿no? Ay, ahorita todos que no. Y no es como algo de que, hoy ya me cayó el 20 y ya decido, no sé. En realidad es un derecho de ellos. Ellos tienen esa... tenemos que cubrir esas necesidades y tenemos que hacerlo como que son personas, porque lo son, pues, exacto. O sea, no son... Y es que antes eran... nosotros como papás estábamos obligados a cumplir ciertas cosas con los niños, no porque los niños tuvieran el derecho de. Y ahora, a partir del 90 en México, los niños son sujetos de derecho. Claro. Entonces, pero aparte cuando yo tuve como esa información, fue así como que, wow, o sea, sí. En el 90, o sea. Hasta el 90. Es como... Sí. Por eso vamos picando piedra, ¿no? Lo que hablamos al principio todavía. Y también hablando de respeto es importante, bueno, uno, el respeto a los demás, al ambiente, que esto ya lo dijimos, y dos, el respeto a nosotros también, ¿no? Porque muchas veces en estos tipos, es que ya ni siquiera quiero llamarle tipo de crianza, ¿no? Porque es que así debería de ser siempre, pero en este tipo en este intento de hacer una paternidad más consciente, a veces nos rezagamos, ¿no? Eso es como la otra cuestión que pasa. Y tiene mucho que ver con lo mismo de la historia que tenemos, y entonces nos vamos como al lado de que yo tengo que partirme para darle todo a él, no me importa lo que suceda conmigo. Y no es el caso tampoco. Entonces, habrá mucha gente que necesite, no sé, llevar a sus hijos a la guardería, porque es una necesidad propia. Claro. Pero me aseguro entonces que en esa guardería se respeten los derechos, que cuando esté conmigo los derechos también estén cubiertos y que haya una contención con los niños. O sea, no quiere decir, la crianza respetuosa tampoco quiere decir que todo el tiempo, que tengo que darle lactancia exclusiva hasta los 10 años o dormir en la cama no sé a las 12. Ajá, porque dormimos 5 personas en la cama y yo nunca puedo dormir porque realmente no me gusta dormir. Y entonces, pero no, pues en aras de la crianza respetuosa, no sé qué. Pero a veces no nos damos cuenta que eso también vulnera los derechos de los niños, porque entonces la mamá está de malas todo el tiempo y entonces se vuelve mucho más complicado. Claro, o sea, yo sí practico crianza respetuosa, pero a las 3 de la mañana que me tengo que parar a moverte porque me estás pateando, pues ahí no tan respetuoso, ¿no? Y es también eso lo que está malentendido. Yo siempre les digo mucho a las mamás, si duerme contigo es maravilloso, yo soy partidaria del colecho, tiene muchos beneficios, pero si no, hay muchas maneras también de hacerlo respetuoso para el niño y de hacerlo una experiencia agradable, entendiendo las necesidades, entendiendo el desarrollo, ayudando a tener a la mano una organización de la experiencia, que ellos puedan como entender qué va a pasar, qué viene antes, qué viene después, con respuestas que todo el tiempo son similares, ¿no? No un día te hablo, no vienes, otro día te hablo y sí vienes, o sea, siempre como tratando de tener una misma manera de responder ante las situaciones y también respetándome a mí,
a mi pareja y a lo que yo puedo y quiero, ¿no? Porque el solo lactar, el solo hacer colecho, el hacer muchas actividades juntos en el día riéndonos, no necesariamente apunta a un vínculo saludable. A un vínculo saludable, ¿no? E igual habíamos anotado también del apego. Ajá, porque el apego en realidad se forma... Nadie quiere escuchar esto, pero en los momentos pero realmente de estrés. En un momento de estrés, exacto. O sea, no es que, o sea, yo me la pasé 23 horas pegada con mi niño y haciendo mucho, y entonces estábamos muy felices todos, pero en la hora 24 él se desbordó y entonces yo también me desbordé y entonces hicimos ahí un desorden. Y ese es el momento que en realidad contaba para ese establecimiento. Y todo lo que hago no cuenta, ¿no? Ya no voy a hacer nada. O sea, sí cuenta, pero es en los momentos de estrés en donde se construye el apego, el vínculo. Es en esos momentos en donde está llorando en el súper queriendo todos los juguetes, en donde son las 8:30 de la noche, a lo mejor no puedes dormirlo y anda brincando por todos lados, en donde... está llorando porque no le serviste en el vaso de color que le esperaba o porque quiere agarrar algo que no puede agarrar, no sé, es en todos estos momentos en los que si respondemos de forma consciente, asertiva, amorosa, o si nos sobrepasamos y nos damos una pausa para poder retomar de forma más calmada, es ahí donde estaríamos construyendo. Y donde se prende, ¿no? El switch que hablabas, ¿no? Ajá. Y la verdad es de que de repente se escucha como de, ay, no, pues entonces siempre la voy a regar y siempre voy a estar mal con todo lo que haga. Y ese también es uno de los mitos y de los problemas, ¿no? Y entonces siempre traigo como ese peso encima de que, ya le fregué la vida a mi hijo con eso. Claro. Tampoco ayer le grité, lo arruiné todo. Sí, ajá, no vale. No es por ahí tampoco, porque afortunadamente los niños sobre todo, o sea, son maravillosos por naturaleza, ¿no? Sí. Y entonces ellos mismos nos van dando como ese camino y ese camino como también del perdón, ¿no? Y cuando tú te acercas a ellos realmente con esa confianza y con esa necesidad de expresar lo que sucedió en ese momento, los niños te lo entienden. Pero no solamente es como decir, ay, lo siento, ¿sabes? Sino reparar la situación. Claro. O sea, que sea algo que realmente sincero, repara. Y que no pasa nada, ni te demerita autoridad, ni demerita nada que tú te disculpes con los hijos, porque luego también está todo esto, no, mis hijos que no son mis amigos, que yo soy autoridad. La autoridad se construye con la guía. La autoridad, alguien que para nosotros representa autoridad es alguien que respetamos, no a quien tenemos miedo. También el concepto de la autoridad está ahí todo extraño, pero tú... Aunque tú te disculpes con tu hijo y te vea humano y te vea equivocarte, tú serás autoridad si él te respeta, si él o ella te admira, si él o ella aspira a ser como tú, si eres el capitán del barco, ¿no? Que esto también es lo que encontramos ahí en el medio, ¿no? Porque el respeto no es el miedo, porque yo puedo tenerle miedo a esa figura de autoridad, pero no estoy respetándolo por la persona que es, ¿no? Sí. Y eso sí es importante. Me perdí un poco porque estábamos hablando de lo del... Sí, fíjate que ahora que estabas diciendo esto, a mí también me gustaría, yo quería apuntar algo, hablar acerca del ejemplo, porque también, y ya después de esto vamos a cerrar porque ya se nos hizo y respondamos preguntas, pero sí, para cerrar, porque lo que más va a enseñar y en donde más nuestros hijos podrán aprender actitudes, maneras, comportamientos es a través del ejemplo. Yo para esto tengo una anécdota muy simpática. Yo tengo 2 hijos, una más grande, uno más pequeño, y con la más grande cuando empezó a hablar todo era de más agua, por favor, di por favor, di gracias, di por favor, di gracias, ¿no? Y no, ella no repetía así como, no se hace caso, agua, por favor, agua, por favor. Y entonces ella no decía, ¿no? Y siempre que algo en tu hijo como que no te hace clic, tienes que voltear a verte a ti, ¿no? O sea, y se está portando muy mal, no está haciendo esto, está muy malhumorado, no sé qué. O sea, la mirada siempre tiene que ser como, a ver, al entorno, a mí, que así. Haciendo como un análisis de nuestro lenguaje a lo largo de todo el día, yo me di cuenta que mi esposo y yo jamás usábamos por favor y gracias. Nunca en la vida, o sea, era como, me das agua, si me traes esto, te encargo tal cosa. Nunca, ¿no? Entonces yo decía, claro, si yo estoy esperando que ella aprenda a decir gracias y por favor, y nosotros
nosotros nunca usamos más que cuando vas a otras casas, ¿no? Y quieres quedar bien. Entonces empezamos a usar mucho el por favor, mucho el gracias, no sé qué. Y nuestro otro hijo apenas había empezado a hablar y agua, favor. O sea, no decía ni dos palabras, pero ya decía por favor, ¿no? Porque él ya nació en este ejemplo donde todos decimos gracias y por favor y donde nunca he tenido que recordarle que así se debe de, que ese es un comportamiento esperado. Entonces, me acuerdo de este ejemplo, se me pone mucho la piel chinita porque digo, claro, es que podrás decir un sermón de cómo quieres que sean tus hijos. Puedes esperar que sean educados y sentarte a darles toda una cata de educación, pero sí, decirles que no griten, que no peguen, que no hagan bullying, que no sé qué, pero si realmente eso no es algo que están viendo en ti, en cómo tú tratas a tu esposo, a tu pareja, en cómo tratas a la señora del súper, en cómo le hablas a la de la calle, en cómo te diriges para hablar de las otras personas, es algo que no queda, ¿no? Sí. Me acordé también que cuando estoy haciendo la cena o así, le digo, Saúl, dile a tu papá que ya se venga a cenar, ¿no? Pero entonces yo espero que vaya y le diga, papá, vente a cenar. ¡Iván, vente a cenar! Ups. A mí también me pasa yo. Gritar, yo lo podría haber hecho también. Okay. Es lo que se estila. Exacto. Y ya cerrando un poquito el tema, lo de causa y efecto, ¿no? Que era muy importante también que tocarlo. Que siempre estamos esperando claro, que con este tipo de crianza, no, yo crianza respetuosa y entonces, mi hijo súper bien portado, ¿no? Sí. Yo lo hago para que sea obediente y entonces tenga no sé qué. Y ese no es el sentido de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es porque es un derecho de los niños. Exacto. Y ya todo lo demás viene por añadidura. Y sí, hay muchos efectos positivos que se tienen, pero no es el foco. El foco es porque se lo merece, caramba. O sea, porque es... O sea, no te voy a hablar bonito para que dejes de hacer tal cosa, ¿no? No voy a validar que te sientes mal para que dejes de llorar. Te voy a validar para conectarme, para vincularme y tú seguirás siendo un niño y un alma como vienes a ser y tendrás tu misión en el mundo y yo te acompañaré con respeto en eso, ¿no? Sí, y esa cambiar el foco creo que es la parte más importante también. A ver, aquí, ¿a qué edad ya se puede esperar que estén en un evento público de 40 minutos callados y sentados? Híjole, como edad, no tendría una edad. A veces hay cosa de desarrollo, ¿no? Depende de qué evento. Hay adultos que no pueden estar sentados 40 minutos calladitos. Por ejemplo, Bernice, mi compañera en tribu, o sea, todo el tiempo tiene que estar moviendo la pierna y no sé qué. Y yo así, cállate, quédate quieta. Porque, pero pues es una cuestión de personalidad, del mismo temperamento también, de la necesidad que tiene. De hecho, por ejemplo, tiene que ver con cuál es el objetivo del que esté calladito y sentadito. Porque, por ejemplo, en una escuela, para que los niños aprendan, está demostrado que los niños tienen que estar en movimiento. Claro. Entonces, no esperes que esté 40 minutos en una clase tratando de aprender algo. Eso no está dentro de su... Lo quieres, no sé, por ejemplo, llevar al teatro, es que no hay películas de 40 minutos, o a misa. Entonces, lo que podrías hacer es ir haciendo pruebas, es el consejo que me parece, o sea, algo que no gastes una millonada porque es posible que se tengan que salir, ¿no? Entonces, nuevamente, prevención, acuérdense, prevención y otras dos que ahorita Laura va a pensar, pero siempre prevención. Y entonces le explicas, vamos a ir a este lugar donde tendríamos que estar en silencio, donde tenemos que estar ahí sentados, donde va a pasar esto y luego esto y luego esto. Y aún así, durante el transcurso del evento tendrán cientos de dudas. Entonces todo el tiempo están repeticiones, porque no sé qué, y esto qué está pasando. Y entonces tú no veo muy probable que lleves a un niño chiquito o incluso un poco mayor y esté así, y tú así, disfruto aquí como que no estás. O sea, tienes que estar interactuando y explicando, por ejemplo, mira, ese que toca así, es el tal, ese toca así. Y hablando muy bajito, de preferencia no molestando a nadie, o recordando que no hablamos ahorita al final, ¿no? O sea, como ir ahí mediando. Si es al cine, ya hay cines para niños que pueden andar ahí corriendo. Y también se vale como llevar cosas para que, pues para que los niños puedan también sacar esa energía. No sé, se me ocurre que puedan llevar para colorear. Si no es un evento que sea como dirigido a los niños, pues que lleven para hacer cosas, no sé. Que te salgas, o sea, en dado caso, por ejemplo, si está inquieto, si no sé qué, si ves que se está moviendo mucho,
ahí es muy importante al leer los libros. Hicimos una entrevista con Ivonne y decía algo que me pareció una maravillosa manera de explicarlo, que decía, cuando un niño se porta mal, son los últimos 20 minutos de una película larguísima, ¿no? Entonces siempre hay que empezar a ver, ya empezó así, ya se movió, ya ves que le empiezan a picar los piecillos, está como preguntando mucho, empiezan a hablar más fuerte, ¿no? Generalmente saben que tienen que estar quedados, pero cuando empiezan a preguntar más fuerte es como, ya, o sea, ya llegué, ya estoy llegando a ese punto del no retorno. Entonces ahí pues, ok, vamos a salir un poco, vamos a correr, ¿qué te parece? ¿Cómo platicas? Así, y a lo mejor pueden retomar o no, ¿no? Duda para mi futuro. Cuando manejas crianza respetuosa, cuando un hijo quiere tranquearse al otro, es bebé ahorita, pero a futuro, nos tenemos que meter cuando los dos estén tranqueando, tenemos que separarlos. Tranqueando es como de trance o de golpe. No, es como que se estén peleando. Okay. De trancazo, me imagino. Ok. Yo pensaría que si están haciendo daño hay que separar inmediatamente, ¿no? Sí, es lo mismo, o sea, no se vale como, ya no le pegues, o sea, si hay riesgo, pues sí, separar. Pero también es importante dar chance de que vayan ellos como aprendiendo a establecer sus propias normas de convivencia, ¿no? Y entonces también darle voz al niño pequeño en este caso, de que pueda parar y decir basta, y también entender al otro de qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, porque si no, también es como, ok, siempre entra mamá a separar, y yo no aprendo por qué tengo que pararme. Exacto. O sea, yo no aprendo como esa regulación, ¿no? O siempre entra mamá a defender a mi hermano. O sea, es importante que incluso, o sea, el que está pegando, pues es también víctima, ¿no? De su ira, de su coraje, entonces hay que entrar viendo a los dos como víctima y validando como estas dos emociones en que dos niños no se le están pasando nada bien. Y sí, siempre, incluso cuando un niño te pega, cuando está haciendo algo que no debe, cuando no sé qué, ahí la verdad es que la cuestión verbal no es muy efectiva, hay que parar la acción. Hay que detener el golpe, hay que bajar de la mesa, hay que contener, hay que hacer algo, uno, para que no esté en juego la integridad del niño, la integridad de otro niño, la integridad del espacio, ¿no? Es que esos son los límites en realidad. O sea, cuando está en juego la integridad de uno o de los otros, ese es el límite que no puedes cuestionarte. Claro. Entonces entras, o sea, si tu hijo se va a atravesar la calle, no te preguntas, o no empiezas, recuerda que no hay te cruces, claro, pues, o sea, detienes y lo quitas de ahí, ¿no? Un poco y lo mismo. entonces explicas qué sucede. Claro. Estoy viendo que aquí sucede tal cosa, a ver, tú dime, a ver, sin golpearse, traten de resolver. Entonces, si entras y no, ¿no? A lo mejor sí, claro. Está ambigua la explicación, pero esperemos que haya quedado medio claro. Dice, creatividad para ver cómo respetar ese espíritu explorador. Totalmente de acuerdo. El reto estaría en cómo lograr que cuando estén explorando algo peligroso, saber manejarlo para que se alejen, como por ejemplo, a mi niña de 1 año y medio le encanta acercarse a la mampara de vidrio templada del baño y por más que la distraigo con otra cosa con la que sí pueda jugar, siempre termina queriendo regresar al vidrio. Fíjate que yo aquí a veces pienso que soy un poco negligente en ese sentido, porque yo entiendo que el miedo es mío. Y el miedo es muy válido, pero el niño no es, es decir, él sabe cuando ya no puede, ¿sabes? Y entonces siente ese miedo y entonces se detiene. Claro. Por supuesto hay cosas que, no sé, a lo mejor la primera vez que conoció el fuego, pues no lo voy a dejar que se queme quizás, claro. Y así, ¿no? Pero sí es un poco como reconocer que el miedo es mío, que el miedo que se suba a ese árbol es mío y que él en este momento no tiene miedo, pero entonces voy a estar ahí para estar cuidando si se cae, ¿no? Entonces, en este ejemplo del vidrio, por ejemplo, o sea, yo me aseguraría de que lo explore estando yo ahí para que se le quite como esa sensación, porque entonces, claro que si siempre te dicen, no te vayas a acercar ahí, lo único que quieres es acercarte. Claro, a ese, y 1000 veces. Y además hay que repetirlo cientos de veces, porque no bastará, luego dicen, es que me reta, porque ya le dije y lo hace sonriendo. Están probando, todos los límites son difíciles de entender para los niños. Entonces, como ya le dijiste una vez, no, eso del baño no. Y al día siguiente, o sea, va otra vez, pero el pensamiento es como, ayer no, pero quizá hoy sí, pero quizá en el día sí, quizá en la noche no, quizá cuando está prendida la regadera no, pero ahorita sí. Entonces, siempre están como tratando de entender los límites para complacerte. Ellos siempre quieren, complacernos no es la palabra, pero ellos siempre quieren quedar bien con nosotros, ¿no? O sea, siempre...
Porque buscan la aceptación, al Sí. final es eso. O sea, buscar que... Y sirve, por ejemplo, a veces tratar de, o sea, me imagino que tu miedo con la mampara es que le aviente algo y se rompa o la mueva y se rompa, ¿no? Entonces, a lo mejor también te sería útil como buscar alguna situación en donde algo se haya rompido. Roto. Roto. Corte. Soy súper disléxica, sí, pero en donde algo se haya roto, alguna taza que se cayó, algún plato que se hizo daño, no sé, en una casa con niños chiquitos me parece que es frecuente que algo se haya roto. Y entonces tú le dices, se rompió, bueno, qué lástima, sí pasa con algunas cosas que se rompen, y entonces la próxima vez que esté en la mampara le dices, mira, esta también puede romperse, como te acuerdas el otro día que sin querer se cayó el plato y se rompió, esta también puede romperse, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ya ellos dicen, romperse, y es por eso. A veces depende también mucho de la edad, pero Sí. pueden empezar como a entender un poco más. Y ellos mismos lo usan para otras historias, ¿no? O sea, Sí. dicen, como cuando se rompió, no sé qué. Sí, o se rompe, esta rompe, empiezan a Sí. preguntar, ¿no? Mi hijo también, bueno, a mí me encanta contar historias, No, sí. pero mi hijo empezó y una vez encontró el corta uñas, entonces para mí se me hacía súper peligroso, ¿no? Pero tampoco no quería como decirle como que, no, dámelo, no lo uses, tal, porque cuando nos tocaba cortarle las uñas, pues era de que, no, peligroso. Claro. Y entonces le conté una historia que además fue real, en donde mi hermano se cortó. Él no lo vivió, él nunca vio eso, ¿no? Pero lo conté. Claro. Y entonces ahora siempre, como mi tío Manuel, que no sé qué. Y claro, entonces, se les queda toda esa historia. Sí. Dice, lo de soborno me refería cuando hablaban de negociar, prevenían el súper, no caer en el soborno. Si me esperas te compro algo. Sí, lo del igual chantaje que hablábamos, ¿no? del chantaje. De que si no lloras, te doy algo. Si no lloras, te traigo, te doy un premio. Ajá, sí, lo de los premios que dices. Porque además los premios también está, de repente luego se puso muy de moda, no te castigo, pero entonces te quito privilegios. No, o consecuencias, ahora les llaman consecuencias. Bueno, ya. Habrá consecuencias. Sí. Déjenme les digo una información. Consecuencia es igual a castigo, que es igual a amenaza. y es que nada más es cambiarle el nombre a algo bonito, pero en realidad no va por ahí, no va por ahí el asunto. Dice aquí una chica en Instagram, tengo una niña de 8 años y se ha puesto como rebelde. La verdad no quiero caer en castigos, hablo mucho con ella, trabajo mucho las consecuencias de los actos. En veces ella está muy consciente, pero aún así toma el camino difícil. Bueno, entender como el tema de las consecuencias que ya decíamos, cierto que existen consecuencias de los actos. Cierto que existen consecuencias de los actos, porque si yo me salgo a la calle sin paraguas y está lloviendo, me voy a mojar, y esa es una consecuencia. Y esas consecuencias son las que sí le enseñan al niño cosas. Pero todo lo demás, todo lo que tiene que intervenir el adulto es más esa necesidad del adulto de controlar. Entonces, cuando tú hablas de que tu niña se vuelve muy rebelde y no sé qué, hay que entender por qué le estoy poniendo esa etiqueta. Realmente, en qué expectativa mía no está cubriendo. Y entonces a partir de ahí yo puedo ver, bueno, sí, es parte de su desarrollo, está en esta etapa en donde ella es esperable que esté como, ¿cómo se llama cuando estás en contra? Que se oponga a lo que yo le digo. Al régimen, bueno, no autoritario, pero normalmente empiezan como a... Sí, como no quiero, tirar la autoridad. Ajá, no quiero, eso no quiero. Y entonces, si está esperable, si es en algo esperado, pues entonces reconocer que mi expectativa está mal, o sea, mi expectativa está fuera de lugar. Porque si yo lo que quiero es que mi niña de 2 años nunca haga berrinches o siempre me diga que sí a todo, pues definitivamente eso no va a pasar, a menos que esté en un régimen autoritario en donde solamente le esté como limitando en ese sentido. Y entonces, claro que se empiezan a salir mucho del molde, sobre todo en esa edad en donde siempre hay una cierta autonomía, ¿no? Pero ahí justo empiezan como a entrar hacia una nueva etapa de entender el yo con el entorno. Y que ya pueden hacer como todo. Muchas cosas. Ajá. Que ya no necesitan a mamá y papá para muchas cosas, pero a la vez sí te necesito para muchas cosas. Claro. Y para ellos esa ambivalencia también es difícil de entender, ¿no? Sí. Porque es como, yo puedo hacerlo, pero quiero que me acompañes, pero quiero que te alejes, pero quiero... Y para ellos es así como, ¿qué sucede? Y para los adultos peor también, ¿no? Y eso, por ejemplo, que Lau habla de las consecuencias naturales, que ahora también se ha tergiversado muchísimo el tema, es que una consecuencia que tú pones, si no te acabas eso, no te doy la paleta, ¿no?
o sea, sería como una amenaza, castigo. Pero algo puede ser como, ok, pues si no te acabas eso, ya vamos a salir y no va a haber nada de comer hasta que regresemos. Entonces, bueno, no me lo como, ok, sales y le da hambre. Es que no había nada, ¿no? O que quieren salir sin suéter. Bueno, te llevas ahí tú uno guardadito, ya les da frío, ¿no? Entonces, hay que... Hay que aprender cómo a distinguir, porque ahora con esto de, no, consecuencia natural, pues yo le dije que... Y ahora se va a morir de hambre. O sea, no sé, dice, mi hijo se rehúsa a comer muchos alimentos y no puedo hacer de ninguna manera que pruebe algo diferente. Literal, ha preferido no comer y no me puedo dar el lujo de que no coma. ¿Qué hago? Depende mucho de la edad en realidad, pero llega un tiempo en el que los niños tienen como esa baja de apetito. Rechazo. Rechazo a muchísimos alimentos, sobre todo a los alimentos que son saludables. Pero tiene mucho que ver cómo hemos ido trabajando con la alimentación de toda la familia, porque también eso es importante. O sea, no es que, como ejemplo otra vez, en mi casa casi nunca comemos verduras, somos malos para comer verdura. Por supuesto que mi hijo, o sea, le pones a una zanahoria enfrente, no se la come jamás. Claro. Pero entonces es como ir cambiando todo eso y ahora estamos como todos los días tenemos un plato de verduras, todos. Y entonces así como que te lo vas comiendo poco a poco y poco a poco empieza a aceptarlo, ¿no? Pero al final es algo de todos, o sea, de toda la familia, no solo. Y de las dinámicas de comer, ¿no? No sé cuánto tiene tu bebé, me atrevería a decir que como quizá 1 año y medio. pero muchas veces y también con muchas mamás y con la lactancia, porque luego, solo toma así, no quiere comer nada. Y le digo, ok, ¿cómo es la dinámica de alimentos? No, o sea, yo no desayuno, pero lo siento a él. Claro. O sea... La dinámica de la comida y que un niño coma es sentarse todos a la mesa a ciertas horas que son parecidas todos los días, tú servirle algo a él, que sea similar, porque nuevamente es un poco lo mismo a través del ejemplo. Es normal y esperado que en ciertas edades no quieran comer mucho, se vuelvan medio inapetentes, como ya explicó Dene, y que además rechacen alimentos que ya comían. O sea, es como de repente, no me gusta el yogur. Pero si ayer estabas comiendo yogurt, o sea, ayer era tu favorito. Exacto, o sea, ¿en qué momento no te gustó, no? Es como normal, a veces tiene que ver también con toda la salida de los dientes y con cómo duele masticar, mover con la lengua ciertos alimentos. Es muy amplio, hay libros muy buenos de esos temas, ahorita te los posteo, pero creo que deberías de relajarte. Con todo este tema de la comida siempre dicen, relájate. Y Carlos González dice mucho, bueno, pues si no quiere comer el chayote y si solo quiere comer queso, pues dale queso, ¿no? No te digo que le des gansito, papitas o cosas realmente que no aportan, pero seguro que algo que es nutritivo, algo de eso le gustará. Entonces trata de darle eso que le gusta, porque también cuando se vuelven a una lucha de poder de solo te doy puras cosas que no te gustan y te la tomas o no comes, pues no come, y no creo que es lo que quieras lograr, eso es lo que iba a ir también, como cuando estamos en esa guerra de poderes, nos perdemos como de oportunidades que pueden ser valiosas, porque a lo mejor el niño lo que no quiere es comer sentado, pero entonces lo que tú quieres realmente es que coma. Entonces, ¿qué te importa que vaya y coma y regrese y entonces ya agarra la cuchara? Mordidas camineras, yo así les decía cuando mis hijos estaban esa de que, no quiero comer, ya no tengo hambre, estoy lleno, pero luego ves que lo que quieren es bajarse, ¿no? Entonces, ok, estás lleno, pero ahorita vienes por una mordida, entonces venían por mordida y se iban a seguir jugando. Y al final se logra, porque lo que tú quieres es que coma. Y entonces llegamos a esa negociación y eventualmente se irá cambiando. Eventualmente también, como dijo Deneb, si ustedes tienen hábitos saludables en la casa y si tu hijo o hija te ve que comes balanceado, que comes sano, es una cosa que se adopta. O sea, hay una edad de rebeldía de la comida, de mucho movimiento a la hora de comer, pero después lo adoptas. O sea, todos comemos muy similar a como comían nuestros papás, ¿no? Hasta de forma inconsciente. Y hay un tip buenísimo que a mí me gusta, que es como dejarles comida como ratoncitos. Si lo que quieres es que coma, déjale así como snacks en diferentes lugares también. Si tienes perro, no funciona. Pero así ellos así, o sea, como van y van comiendo su snack. Y algo que funciona mucho es que hagas tú una lista de todas las cosas que comió en ese día, y entonces te das cuenta que realmente sí comió un montón de cosas, pero no las comió quizás a la hora que tú querías o así, ¿no? Claro, mira, dice, ya tiene 6 años, pero en casa comemos de todo. Dejó de comer desde los 9 meses. ¿A qué te refieres? Luego digo, ¿a qué te refieres?
con que no come. Esa lista ajá. te va a servir, Carla, porque si tú haces esa lista te vas a dar cuenta de todo lo que sí come y entonces te vas a dar cuenta que no come lo que tú quieres que coma, pero sí come. Porque cuando tú dices no come, bueno, no habría podido sobrevivir 6 años. Claro, si dejó de comer desde los 9 meses. Entonces, y además trata de darle lo que le gusta, que nuevamente, no en un sentido negligente, ay, pues mi hijo solo come papas y coca. No, pero a lo mejor le gustan mucho las quesadillas, le gusta solamente la carne, ¿no? Y no le gusta la verdura, o solamente la verdura y come poca carne. Entonces, ir tratando de darle lo que sí le gusta, de aprender también un poquito de comida para ver cómo pudieras balancear esas deficiencias que está teniendo. Y nunca dejar de ofrecer, porque de repente, porque de repente decimos, ay, no, pues es que la cebolla no le gusta, entonces ya nunca le ofrecemos cebolla. Claro. Pero un día sí, de hecho eso pasó alguna vez también, que no, el hot dog sin cebolla. Y entonces decía, sí quiero cebolla. Oh, okay. Claro. O sea, así como les deja de gustar, eventualmente también les vuelve a gustar. Entonces, yo te recomendaría que fueras por ahí. Por ahí, por ahí. Espero que te haya sido útil el comentario, Carla. Ahorita te pongo unos libros. Perdón, me acabo de conectar, no sé si ya lo vieron, pero ¿cómo puedo manejar mi comportamiento y el de mi hijo cuando convive con niños que no manejan el mismo tipo de crianza? André regularmente es tranquilo, pero cuando reacciona agresivo es cuando los otros ya se comportaron de una manera también agresiva con él. Yo lo que haría es ayudarle a regular. Cuando eso sucede, o sea, cuando ya él también está teniendo un comportamiento agresivo, además de que es por el ejemplo, pues es porque se desreguló. Y entonces, más allá de modificar el comportamiento, sería como bajarle la intensidad a eso. Y ya después, no en ese momento, pero ya después como explicar qué es lo que no le gustó de eso, cómo se sintió él, de que fueron agresivos con él, y entonces hacer como ese análisis, ¿no? A veces también este tipo de crianza pone mucho a la defensiva, ¿no? Y entonces juzga mucho. También yo siento que a veces pasa eso, como yo estoy haciendo así, como tú pegas, hazte para allá. Y a veces cuando justo haces así que preguntas, o sea, tú dices, claro, se puso así porque los niños pues son unos gritones y su mamá los amenaza, ¿no? Pero a veces cuando preguntas es por cosas más simples, es, ay, porque me quitó el DS, o porque no me salió mi castillo, no me pude subir al juego, no sé, por poner algún ejemplo. Pero también no imponer que es por eso, sino ya dijo también de nuevo, es justo nada más con otras palabras, pero tratar de ver qué hay detrás y si sí fue por eso, pues tratar también de nombrar y de explicar que hay muchísimos tipos de personas en el mundo, ¿no? Y darles la herramienta de que ellos pueden decir basta y alejarse. Eso es importante porque se van a encontrar con un montón de gente que no va propiamente a respetarlos. Entonces ellos tienen que entender que ellos pueden poner un alto. Ajá. Entonces mi niño no me come. Se me hace bola, de Julio Basulto. También. Ahorita te los posteo aquí para que los busques. Te va a tranquilizar muchísimo. Creo que ya leímos todos los comentarios. Sí. Se cortó el Instagram, no sabemos por qué. Nos aventamos un montón. Sí, pues es que llevamos un rato. Okay. Pues nada, les agradecemos mucho a quien estuvo en vivo, a quien estuvo se salió, a quien nos verá después. Les agradecemos que nos ayuden a compartir para tratar de llegar a más personas con este mensaje, con esta información, que esperemos que les sea útil, que algo les resuene. Muchas gracias. Estuvo súper divertido, hay que repetirlo. Sí. 1 hora, iba a ser 20 minutos. Ándale, ay, 15 minutos, rápido. Cafecito y más rápido. Pues nada, nos retiramos. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.